Cada mañana, justo cuando salía el sol, un plato de comida caliente aparecía en la puerta de la vieja casa al final de la calle de los Olmos. La gente decía que la casa estaba embrujada. Sus ventanas estaban rotas y el techo parecía a punto de caerse. Nadie había vivido allí por años. Sin embargo, la comida siempre llegaba, fresca y humeante, como si alguien cuidara de quien, o lo que fuera, vivía adentro. Este misterio se había convertido en el tema de conversación del pequeño pueblo. Nadie veía quién traía la comida. Los vecinos solo encontraban los platos vacíos y limpios al día siguiente. Algunos creían que era una broma, otros pensaban que era una advertencia. Pero cada noche, la comida esperaba en la puerta, intacta por el viento o los gatos callejeros. Yo, que vivía justo enfrente, miraba la casa desde mi ventana. Me preguntaba por qué alguien se arriesgaría a acercarse a ese lugar. La pintura estaba descascarada, el jardín era salvaje y los rumores decían que salían ruidos extraños de las paredes. Aún así, el plato caliente aparecía, noche tras noche. Nadie se atrevía a acercarse. La casa le daba escalofríos a todos, pero el plato de comida siempre estaba ahí, misterioso y tentador, como un secreto esperando ser descubierto. El misterio se esparció rápido. En la panadería, la gente susurraba sobre fantasmas. En el patio de la escuela, los niños se retaban a tocar la reja. Los más valientes solo daban unos pasos antes de salir corriendo, riendo y asustados. Los adultos fruncían el ceño y negaban con la cabeza, pero sus ojos siempre se desviaban hacia la vieja casa al pasar. Los rumores crecían con cada historia. Algunos decían que allí vivía una bruja. Otros creían que la casa estaba maldita y que la comida era una ofrenda para mantener la maldición alejada. Tarde en la noche, los adolescentes más valientes intentaban espiar, pero ninguno se atrevía a quedarse después de la medianoche. Escuchaban pasos extraños y veían sombras moverse en las ventanas. Mi madre me advirtió que no me acercara. Los buenos chicos se mantienen lejos de los problemas, me dijo. Pero la curiosidad me ardía por dentro como una vela en una habitación oscura. Quería ver quién dejaba la comida. Quería saber qué pasaba en las sombras de la vieja casa. Con los días, el pueblo se puso inquieto. El misterio ya no era emocionante, era aterrador. Había que hacer algo, pero nadie sabía qué. Una noche fría, no podía dormir. Me envolví en una manta y me senté junto a la ventana. La calle estaba vacía, las nubes cubrían la luna. Mi corazón latía rápido mientras miraba la casa abandonada. Le había prometido a mi madre que no saldría, pero mirar no era lo mismo que salir. Las manecillas del reloj se movían lentamente. Pasó la medianoche. No cerré los ojos. Las luces de la calle parpadeaban y las sombras se alargaban sobre el camino. De repente, apareció una figura en la esquina. Era alguien pequeño, envuelto en un abrigo, moviéndose en silencio hacia la casa. Contuve la respiración. La figura se detuvo en la reja, miró alrededor y caminó rápido hasta la puerta. Dejó un plato humeante y esperó. Pude ver su cabello blanco bajo el sombrero. Era la anciana que vivía sola al final de la calle. Me acerqué más al vidrio. Quería bajar corriendo y preguntarle qué hacía. Pero entonces sucedió algo extraño, algo que me hizo quedarme muy quieto. La anciana se quedó quieta, con las manos entrelazadas. La casa, casi como si tuviera vida propia, también parecía contener la respiración. Y entonces, la puerta principal se abrió con un leve crujido. Desde la oscuridad salió una criatura pequeña y extraña.
Se movía cerca del suelo, con unos ojos enormes que brillaban en la penumbra. Mi boca se abrió de sorpresa. Jamás había visto algo así. La criatura olfateó el aire y se acercó rápidamente al plato. Comió deprisa, casi con desesperación. La anciana lo miraba con una sonrisa amable, sin mostrar ni una pizca de miedo. Cuando la criatura terminó, levantó la vista hacia ella. Por un instante se miraron en silencio. La mujer asintió, como si entendiera un idioma secreto. La criatura volvió a entrar en la casa, y la anciana recogió el plato vacío y se marchó. Yo apenas podía creer lo que veía. ¿Era la criatura un fantasma, un animal o algo completamente distinto? Sabía que tenía que contárselo a alguien, pero ¿quién me iba a creer? A la mañana siguiente, los vecinos se reunieron frente a la vieja casa. Alguien había visto a la anciana salir la noche anterior. Querían respuestas. Con pasos nerviosos, algunos adultos empujaron el portón oxidado. Los niños miraban desde la acera de enfrente, demasiado asustados para acercarse. Dentro, la casa estaba fría y vacía. Telarañas colgaban del techo y el polvo cubría el suelo. No había rastro de la criatura que yo había visto. Solo quedaba un leve olor a comida en el aire. Los vecinos revisaron cada habitación, pero no encontraron nada, ni camas, ni muebles, ni siquiera huellas. En el patio, la gente discutía. Algunos decían que la anciana estaba jugando una broma. Otros pensaban que alimentaba a un animal perdido. Pero nadie pudo explicar el plato limpio y vacío, ni la extraña criatura que yo había visto con mis propios ojos. Traté de hablar, pero mis palabras se perdieron entre los gritos. Me pregunté si era el único que realmente había visto lo que ocurrió esa noche. Cuando la multitud se fue, miré hacia mi propia casa. Algo se sentía diferente. Esa noche, volví a mirar por la ventana. Esta vez, vi a la anciana pasar frente a la casa abandonada. No se detuvo. Siguió caminando hasta llegar a mi puerta. Dejó un plato de comida en mi entrada y luego levantó la vista hacia mi ventana. Me quedé congelado mirándola. La anciana sonrió y asintió, como si supiera que yo estaba ahí. De repente, desde las sombras cerca de mi puerta, la extraña criatura apareció de nuevo. Se acercó y comió la comida rápidamente. Luego desapareció en la noche. Entonces entendí la verdad. La comida no era para quien vivía en la casa abandonada. Era para algo o alguien que vivía cerca de mi propio hogar. La anciana siempre lo supo. Ella estaba ayudando, no ocultando nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El verdadero misterio había estado mucho más cerca de lo que jamás imaginé. Al día siguiente, observé a mis vecinos. Nadie notó el plato de comida junto a mi puerta. Nadie vio a la criatura. Era un secreto que solo compartíamos la anciana y yo. Me pregunté cuánto tiempo habría estado la criatura ahí, viviendo tan cerca. ¿Era peligrosa o solo tenía hambre? No estaba seguro. Quise hablar con la anciana, pero desaparecía durante el día. Los sucesos extraños hicieron que mi casa se sintiera diferente. Por la noche, cada ruido parecía más fuerte. Cada sombra parecía moverse. Miré por la ventana, preguntándome si volvería a ver a la criatura. Sabía que debería tener miedo, pero en vez de eso, sentía curiosidad. ¿Quién era realmente la anciana? ¿Qué era la criatura? ¿Y por qué confiaban el uno en el otro? Me prometí que descubriría la verdad, sin importar cuán misteriosas se volvieran las cosas. La casa abandonada seguía vacía.
Pero el verdadero secreto se había mudado al otro lado de la calle, justo a la puerta de mi casa.